Agenda. Conéctate. Conectando ideas. Pues en esta ocasión estoy con la maestra Dulce Reyes. Afortunadamente, pues hemos coincidido desde la formación académica universitaria y pues ella ha continuado con esta formación, con estudios, incluso ha estado haciendo publicaciones referentes a temas de violencia, de niños, estudios para la paz. Entonces, Dulce, platícanos un poquito de cuál ha sido la formación, la línea que ha seguido pues en este tipo de textos que has publicado. Sí, bueno, pues muchas gracias por la invitación en primer lugar. Y bueno, el interés que yo tengo de investigación en general de mi práctica profesional y personal siempre ha sido con relación a los grupos más vulnerables, ¿no? Desde la perspectiva de la comunicación y desde la perspectiva sociológica. Entonces, pues yo he abordado temas de educación para la paz, de violencia y de niñez en general, ¿no? Pero en específico, ahorita estoy trabajando con el tema de migración infantil centroamericana en tránsito por México y las violencias que ellos se enfrentan, principalmente buscando conocer sus subjetividades, sus experiencias, sus vivencias de este grupo social que de pronto no se le escucha tanto, ¿no? Que empiezan muchos estudios, muchos medios a difundir lo que le interesa a los niños, pero pues creo que estamos en el inicio. Entonces me he dedicado a eso, son mis intereses, la violencia, los estudios para la paz, la comunicación y específicamente las infancias. Así es, y pues ya que estás mencionando esto, Dul, bueno, el tema sería como ya te había comentado con anterioridad, referente pues al Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. Ahorita que mencionas esto de los desplazamientos sociales que se están dando de unos países a otros y en específico la cuestión de los niños, podríamos hablar que en la mayoría de estos casos son niños que son para fines de trabajo forzado, explotación sexual, o si es por la mera situación de la movilidad que tienen sus familiares. Bueno, sí hay una relación como muy estricta entre la movilidad humana y la explotación sexual, por ejemplo, o el tráfico de personas, ¿no? Como en dos aspectos. Una, porque cuando se da este proceso de tráfico, obviamente, irregularmente se llevan de un sitio a otro. Es decir, hay un proceso de migración regional o de migración internacional. Pero también del otro lado, cuando las familias migran o los niños migran solos o acompañados por algún familiar o algún amigo o compañero, pues obviamente la vulneración de esa acción de movilidad humana bajo todas estas condiciones de violencia estructural y de violencia cultural contra los niños y las niñas, entonces pues son proclives a este delito, ¿no? A que por cualquier razón, sobre todo por las necesidades económicas o a veces necesidades de afecto o necesidades de protección, sean sometidos por alguna persona adulta con fines de explotación. Entonces, si hay una relación, sí la veo entre este tema que hablamos del tráfico de personas, de la explotación sexual y de la movilidad humana, ¿no? Pero por estas dos perspectivas. Y claro, en el tema de los niños, por ejemplo, de los niños y niñas entra pues otro aspecto que es, además de todas las violencias, de toda la violación de los derechos humanos, pues entra la violencia generacional. Es decir, la violencia de una generación a otra, regularmente pues somos los adultos que violentamos a los niños y a las niñas, porque por esa idea de superioridad y esa necesidad también histórica de tener el poder hacia este grupo que lo hemos vulnerado, ¿no? Por sí mismo no es vulnerable, sino lo vulneramos con nuestras acciones como adultos, ¿no? Querer siempre someter a los niños y a las niñas. Entonces, digamos, ese es el origen de esta explotación finalmente. Ya vendrían otros, ¿no? Después como la mercantilización de los cuerpos. Que no solamente se hace de las mujeres, sino también pues de los niños y niñas, ¿no? Entonces, bueno, esa sería como la relación que yo vería. Ok,
¿Tú qué crees que es lo que esté pasando pues en el núcleo de las familias? Digo, desde aquí, y aunque suene fuerte y nos duela reconocerlo, pues es desde aquí donde empiezan los problemas. Porque digo, ya mencionando lo que tú dices, ¿no? De la cuestión histórica, de cómo se ha ido vulnerando la situación de un niño desde su núcleo familiar, y ahora estamos viendo pues situaciones en las que aparte pues por la situación de pobreza se vuelven círculos viciosos en los cuales no invertimos y no invertimos ni siquiera en un afecto, en una formación pues de valores dentro de esa familia, mucho menos vamos a invertir en la educación de estos niños que son los que pues van formando pues las generaciones que van siguiendo. Entonces creo que de ahí empieza como que el problema de raíz, pero tú cómo lo ves, tú cómo lo percibes. Bueno, yo creo que la familia sí es una institución muy importante, o sea, dentro de la sociedad como para evitar mayores conflictos sociales más grandes, pero es apenas un elemento, o sea, por ejemplo, lo que tú mencionas que sucede dentro de las familias muchas veces proviene de una violencia exterior, por ejemplo, de las violencias generadas desde las estructuras económicas o políticas, ¿no? Entonces, de pronto la familia puede ser como el ente que violenta a los menores, pero a la vez es un ente también que ha sido violentado por otras instituciones, digamos, ¿no? Desde el Estado. Entonces, podríamos decir, la familia tiene una amplia responsabilidad, pero no es la única responsable, ¿no? De quitar, por ejemplo, brindar la educación a los niños, porque de pronto las familias quisieran hacerlo, pero pues no hay condiciones o la situación laboral de las familias no hace no permite que presten atención suficiente a ellos o que la educación no sea como ellos o como nosotros la pensamos, ¿no? Como la educación ideal, sino que yo creo que la familia es muy importante, pero es apenas un ente, porque si bien es considerado todavía el núcleo social, también es que las familias, y en muchos casos, las familias se vuelven pues el ente violentador, digamos, del niño y de la niña, ¿no? Entonces, bueno, sí es responsabilidad de los padres que asuman que también cuando deciden tener una familia, cuando deciden tener hijos, pues es una amplia responsabilidad, ¿no? Y que hay que buscar los medios, si bien el Estado puede no proporcionarlo, hay que buscar los medios para pues brindarle la vida más digna posible a los niños y a las niñas que tenemos en casa. Así es. Y bueno, también pues otro grupo, otro sector vulnerable dentro de las familias, pues nos siguen catalogando a nosotras como mujeres, seguimos siendo el sexo débil, las que tienen que encargarse todavía de las labores de la casa, del hogar, a pesar de ya estar pues participando en ámbitos laborales, de ser ya parte de este sistema económico, pero aún así nos siguen encasillando en ciertas situaciones. Entonces, ¿tú cómo ves también ahí la situación pues de las violencias, de los micromachismos y este tipo de situaciones que han salido a la luz pues por los diferentes movimientos feministas que se han dado en estos últimos tiempos en favor de los derechos pues de las mujeres y para pues ya no estar permitiendo la violencia? Sí, bueno, a mí me parece bien importante que se hagan diversas acciones desde diferentes perspectivas, desde diferentes lugares, como tú dices, para hacer visible que esta violencia ha sido histórica, ¿no? La violencia que justamente surge de género a otro, regularmente, ¿no? Y quien es el género pues más sometido o hemos sido las mujeres, justamente, ¿no? Esa es una realidad, o sea, a veces algunas personas quisieran acallarlo o no querer creerlo, pero es una realidad. Entonces, esas expresiones en las calles, en las protestas, en los diálogos, que ya se han abierto más de la violencia de género, me parecen imprescindibles. O sea, estamos en un momento histórico que creo que va a ser determinante para ir generando un cambio, que no va a ser radical de un momento a otro, ¿no? Sino va a ser paulatino. Y estas acciones a mí me parecen, pero muy importantes. Hablar, por ejemplo, del sistema patriarcal, hablar de la violencia de género dentro de las familias, ¿no? En los espacios laborales, en los espacios académicos, en los medios de comunicación, o sea, en todos lados existe. Y nosotros como mujeres lo hemos experimentado y sabemos que existe. Entonces creo que también es responsabilidad de nosotras, pues hacerlo visible, ¿no? Y discutirlo y dialogarlo y escuchar diferentes perspectivas.
por ejemplo, hasta llegar a temas de la sororidad, que de pronto es también complejo abordar por todas las violencias también que hemos sido sometidas por otras mujeres, etcétera, pero a pesar de eso, todo ello proviene del sistema patriarcal, del sistema de opresión y de poder que unos tienen o han tenido, y diría, siguen teniendo contra otro género, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora que hablamos de la trata de mujeres, niñas y niños, o sea, este día es exclusivo para recordar, para dialogar, para hacer visible que las mujeres y las niñas por su género, y en este caso los niños por su edad también, somos las más violentadas en este ámbito. Entonces, si bien existe la violencia hacia el hombre, hacia los animales, hacia todos, ¿no? Quienes hemos sido más violentadas y seguimos siendo somos las mujeres, y las niñas todavía más por la condición de la edad, ¿no? Sí, justamente pues te compartía un documento que encontré relacionado a esto, un informe pues a nivel mundial en el que sí se menciona mucho las situaciones a lo mejor de Asia, Europa, y no se comparan a lo mejor tanto las situaciones que se dan allá con el caso de América Latina, pero en lo que sí coinciden, por ejemplo, es lo que tú mencionas, uno de los sectores que más reincide en esta situación de explotación, sea sexual, sea laboral, siguen siendo mujeres y niñas en su mayoría. Digo, ya se están emparejando en las situaciones, pues desgraciadamente también con el sector, con niños y hombres, pero sigue a la cabeza esta situación. Y un dato que a mí me llamaba mucho la atención es que pensamos que los traficantes de personas, si lo podemos llamar de esta manera, pues son en su mayoría del sexo masculino, hombres mayores de edad, pero menciona que ya está reincidiendo mucho la situación de que son mujeres las que ya están siendo procesadas por este tipo de delitos. ¿Tú qué crees que esté pasando en esta reconfiguración? O sea, ¿qué pasa con las mismas mujeres que estamos sometiendo a mujeres y a niñas? Bueno, justo de este informe mundial que tú mencionas, pues habla, por ejemplo, que el 30% de las personas procesadas son mujeres, ¿no? Lo que tú dices. Creo que no necesariamente por ser mujeres dejamos de violentar, pues, a las otras mujeres o a los niños, ¿no? Es una condición de género que habrá que analizar como más a profundidad, porque, digamos, muchas mujeres también son sometidas o bien obligadas puede ser por hombres, por la situación económica o la situación laboral, hacer este tipo de actos, ¿no? O sea, no es nada más ver como la cuestión de género, sino la cuestión de la condición de esas mujeres que han sido procesadas, o sea, qué es lo que las llevó a cometer ese delito y esa violación tan dura contra otras mujeres o contra los menores de edad. Entonces, creo que siempre ha existido, ¿no? O sea, tampoco es que la violencia es exclusiva de los hombres, sino también todas estas violencias las llevamos nosotras culturalmente. Entonces, no somos, digamos, unas santas, pero hemos sido las víctimas históricas. Entonces, habrá que analizar también las situaciones específicas de ellas y de sus contextos, ¿no? Porque, digamos, muchas mujeres se ven obligadas a hacer este tipo de actos también. O sea, no es que los hagan porque los quieran hacer, sino los contextos, su pobreza, su miseria, las desigualdades. También muchas de ellas han sido víctimas de esa explotación y de ese tráfico. Entonces, más allá como de ver solamente el género, yo creo que hay que abrir un poco más como otros elementos, ¿no? Que tienen que ver con la familia, como tú mencionabas, que tienen que ver con las estructuras más sociales o culturales, porque finalmente también este tema no puede estar alejado de esta idea de la mercantilización de los cuerpos, ¿no? Entonces la mercantilización pasa por el tema económico, no nada más explotamos o explotan personas quienes lo hacen con la finalidad de obtener ese objetivo sexual, sino ese objetivo económico, ganar algo económicamente, explotando y sometiendo a las otras personas. Entonces, bueno, creo que el tema económico, hablar de temas de capitalismo, de neoliberalismo, de las prácticas laborales, ¿no? De explotación laboral, de precarización laboral, no están ajenas como a estos temas. Y habrá que mencionar que las mujeres también históricamente hemos tenido mayores dificultades para tener acceso a
puestos de trabajo dignos también, ¿no? Aunque tenemos más espacios ahora, hay que luchar siempre por tener espacios más dignos y también relaciones más dignas, tanto con hombres como con mujeres, como bien con otras generaciones. Así es. Y pues bueno, así como lo mencionas, nos causa controversia y creo que sí, el sector de los hombres, ahora que se hicieron los movimientos a principios de año, eran los que más podrían estar criticando del por qué lo hacen, por qué de esa manera, o sea, qué pasa, ¿no? Pero también hubo reacciones adversas en el que mujeres no coincidían como con la forma en cómo se hizo y el objetivo que se perseguía en esto, y pues como que dices, bueno, de verdad todavía no estamos como digiriendo la información, las situaciones que pasamos, o de plano, pues sí es como un sector que está muy aislado de las situaciones de violencia que se han vivido tanto dentro de la familia como, pues no sé, contextos laborales, sociales, que vas en la calle y te agreden, o sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no coincidimos en ese aspecto de solidarizarnos entre mujeres? Bueno, es que considero que esto es un proceso, ¿no? Que Ajá. todos, yo creo que hemos pasado, hemos vivido, de pronto hay cuestionamientos o la negación de que las cosas suceden hasta que no nos pasan a nosotros o a alguna persona cercana, ¿no? Entonces, creo que es importante, sí, leer, escuchar, sensibilizarnos, pero sobre todo indignarnos ante las situaciones que pasan otros. O sea, el hecho de que no me pase a mí no significa que no esté pasando afuera, ¿no? Que no esté pasando en el mundo. Entonces creo que esa visión más individualista, de vernos a nosotros nada más como, pues eso, como individuos, pareciera que necesitamos el de la sociedad en estos momentos, ¿no? Con todas estas ideas meritocráticas, pero la realidad es que existe, o sea, existe, no podemos negarla. Ajá. Y lo negamos individualmente, porque nosotros no nos ha pasado, porque no. Yo creo que todas las mujeres hemos sido violentadas de alguna manera, pero de ahí hacerlo consciente y además de esa conciencia luchar para que esto no siga sucediendo, es un proceso bien difícil, de que cuando tú tienes que hablar de tus violencias a las que has sido sometida, bueno, ¿no? O sea, es un proceso individual, psicológico, bien duro, que es un proceso. Es como aquellos que critican a las víctimas justamente por no haber dicho que fueron acosadas en su trabajo y que lo dicen 5 años después o 10 años después. De verdad hay que ser víctima para entender que es un proceso de dolor bien fuerte que tienes que ir superando poco a poco. Y a veces las personas o las mujeres no tenemos apoyo comunitario, apoyo de las familias, es todavía más difícil. Entonces creo que es importante el abrir los ojos a esa realidad. Quienes nos dedicamos de pronto a estos temas, pues estamos en constante información de todo esto, ¿no? Y platicamos, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, pero hay personas que no lo están, incluso, pues que la violencia se normaliza tanto que no nos damos cuenta que existe y que además nosotros estamos siendo sometidas a una cantidad de violencias diversa, ¿no? Entonces, eso pasa por varias etapas y creo que muchas de las personas que ahora dicen eso no existe o por qué lo hacen de esa manera o esas no son las formas, llegará un momento, espero, ¿no? Lo deseo, llegará un momento de concientización en la cual entendamos más allá de juzgar esas acciones, entendamos cuál es el origen, cuál es la rabia, cuál es el dolor que nunca se va a acabar. Las mamás, por ejemplo, de las víctimas de feminicidio van a morir con ese dolor tan fuerte en el alma. Las familias se destruyen cuando sucede no solamente un asesinato a mujeres, como dicen, no es un feminicidio. Y el feminicidio tiene expresiones de violencia y de tortura terribles, ¿no? Entonces, que se quedan justamente en la mente y en los sueños, y o sea, que se hacen muchas cosas en las familias. Entonces, hasta que no entendamos que estas situaciones son bien duras de superar, personalmente, familiarmente y socialmente, yo creo que seguiremos negando que existen, ¿no? Lamentablemente, de pronto nos tiene que pasar directamente para que entendamos que ahí está. Y yo creo que no es necesario que nos pasen directamente, sino hay que ser humanos
con los otros, ¿no? Hay que entender que el dolor que alguien más vive, yo también lo puedo sentir, independientemente de que lo viva o no lo viva. Exacto. Si tocas un tema así como que dices, pues entonces somos ya una sociedad, a pesar de toda la información, de todo, pues el proceso que podemos tener para acercarnos a los temas, a las realidades que estamos viviendo, como que cada quien está agarrando individualmente así de, bueno, pues cada quien rásquese como pueda y de plano no estamos haciendo empáticos a este tipo de situaciones que, pues como dices, como sociedad tendríamos que enfrentarlos todos al final de cuentas para estar en un equilibrio, en una convivencia sana, estar apoyando al otro, pero pues no lo vemos de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que nos estaría faltando? Digo, estás mencionando esto, hay que leer, hay que informarnos, pero también hay que saber en qué fuentes confiar, porque bueno, puede haber información tendenciosa, información alarmista. En este caso, ¿cómo podemos acceder a lo mejor al material en el que tú trabajas? Tengo entendido que has hecho publicaciones, entonces, ¿cómo podemos acceder a este tipo de información? Sí, sí creo que a través de la información y de la educación, pues podemos ser un poco más conscientes de la realidad, ¿no? Lamentablemente no todos tenemos el tiempo o la intención de hacer, ¿no? Entonces yo creo que aquí pondría un elemento que son los medios de comunicación, porque a través de los medios de comunicación se nos da pues la información finalmente de donde nos informamos de los medios, ¿no? Pareciera que si no aparecen los medios, no existe. Exacto. Pero, pues como tú dices, los medios de comunicación son también empresas, son tendenciosas y hay que tener cuidado. Por eso hay que escuchar diversas fuentes, hay que dialogar también los temas antes de juzgar, o sea, insisto, ¿no? Que nuestro primer pensamiento no sea un prejuicio ante lo que estamos escuchando, sino un análisis y ya después generar una opinión, ¿no? Porque los prejuicios y todas las acciones que son como no conscientes, no sentidas a profundidad, pues yo creo que hacen más daño que lo que beneficia, ¿no? Entonces, claro. Bueno, en Internet hay un montón de páginas especializadas, de artículos científicos, por supuesto, pero digamos, si no queremos llegar como a ese nivel porque no tenemos tiempo, de pronto los artículos científicos tienen un lenguaje un poco complicado, son extensos, etcétera, ¿no? Hay otras páginas o, por ejemplo, infografías que encontramos en Internet que pueden facilitarnos la información, incluso si nosotros nos dedicamos a la educación, de poder compartir información como mucho más resumida y mucho más práctica y digerible para las personas, ¿no? Entonces creo que además de los medios de comunicación, desinformarnos, es importante que en las escuelas se hable de estos temas, ¿no? Que no se acallen porque son bien duros, sí son duros, pero nos enfrentamos en las calles a ellos y en las redes sociales. Entonces creo que es importante llevarlos a las aulas, platicarlos, concientizar desde las nuevas generaciones, a los niños, a las niñas, que son muy sensibles ante todo esto que pasa. Creo que ellos son los más sensibles y que por ahí el trabajo tenemos que prestar atención a difundirlo como en las escuelas o en las familias, ¿no? Son temas que parecieran que no se deben tratar tampoco en las familias. Por ejemplo, la violencia hacia los niños y hacia las niñas. ¿Por qué es un tema duro? Porque históricamente también se les ha violentado mucho en las familias. Entonces, creo que es importante que asumamos nuestra responsabilidad. O sea, ya asumirla de no solamente generar como una serie de opiniones, sino ante todo, incluso informarnos, sí, pero conocer como los casos directos, ¿no? Cuando uno escucha a una madre que ha buscado durante 10 años a su hijo o a su hija y escuchas su historia de vida, o sea, te destroza por dentro, ¿no? Entonces yo recomendaría también que cuando haya oportunidad hay varias conferencias o hay videos en YouTube donde hablan las víctimas y familiares de víctimas. Yo recomendaría que eso hiciéramos también, o sea, más allá como de ir a aspectos teóricos, de ir a la realidad. A veces no podemos tener contacto con estas personas, pero sí a través de videos, ¿no? Y creo que, repito, los medios de comunicación tenemos amplia responsabilidad en ello. O sea, difundir también esas historias de existencia de las problemáticas, ¿no? Entonces, bueno, esa sería como mi perspectiva, sobre todo para sensibilizarnos, ¿sí? Concientizarnos también, informarnos y
y analizar, o sea, realmente qué está sucediendo, para tener una opinión como mucho más empática, yo diría. Y pues bueno, aquí también sería como el reto, digo, sí tenemos la formación de comunicólogas, ambas. En este caso, ha sido notoria más tu línea de investigación, la mía ha sido más hacia medios de comunicación. En este caso, la tarea sería para mí. En el caso de nosotros como medios de comunicación o gente que estamos difundiendo la información, ¿cómo podríamos hacer más efectiva o de qué manera abordar justamente para que la sociedad en general no lo vea como dices, así como temas tabús, y la otra tampoco como caer en el amarillismo, pero exponer la situación, nuestra realidad es esta, y cómo empezar a empapar a las generaciones, dices, a los niños, hablarles también ya de sus derechos, cuáles son sus derechos, qué es lo que está permitido que un adulto pueda hacer, qué no, ellos también pueden decir no, y de qué manera nosotros podemos abordarlo. Bueno, pues yo creo que recordar la responsabilidad social de los medios de comunicación, ¿no? Si bien los medios, pues claro, también son una empresa, también son un negocio, porque hay que sobrevivir, ¿no? En este mundo de precariedad laboral, pero poner a la par de esa idea de necesidad económica, a la par la responsabilidad social, recordar lo que nos dieron en las aulas, recordar la cuestión de la ética profesional. Y la ética profesional pasa por hacer visible estas cosas, ¿no? Y también de lograr ciertas relaciones, por ejemplo, entre la academia y los medios de difusión o los medios de comunicación, porque también la información que de pronto uno tiene en la academia, que tenemos acceso, se queda ahí para nosotros, para quienes investigamos, y nos llega, digamos, a la señora de la esquina, de la tiendita, ¿no? Entonces yo creo que es importante esa relación entre la academia y los medios de comunicación, pero una relación, o sea, con fines sociales, no nada más como de otro tipo de relaciones que se puede generar, ¿no? Entonces creo que la finalidad de la difusión de estos temas sería que llegue a las personas, que llegue a las personas que, a su vida cotidiana, ¿no? Así es. Pues bueno, Dul, te agradezco mucho esta charla que tuvimos. Digo, yo al menos sí te he seguido en los artículos que escribes en 2+2. No sé igual si hay alguna manera de que la gente pueda acceder a ellos, una página de internet, porque bueno, pues las temáticas que manejas son muy diversas, pero bueno, es justamente como que en el sentido del que estamos hablando. Y la verdad es una exposición de los temas en las que te puedes ir, es muy digerible, al menos a mi perspectiva es muy digerible y te puede dejar pensando para que vayas armando criterios y tú por tu parte puedas ir buscando más información acerca de estos temas. Entonces, no sé, ¿cuál podría ser la manera en que podamos acceder a los artículos que escribes ahí, por ejemplo? Sí, pues a través de la página de internet de 2+2, es 2+2 igual 7.mx, o en el buscador pueden ponerlo así, 2+2 igual a 7, revista, y ahí pues hay diversa información y publico mis artículos de opinión justamente, ¿no? Y tratando de, como tú dices, de hacer llegar como esa información de forma más digerible, es como el reto que yo tengo y que yo he asumido, que de pronto lo que uno lee más académico pues pueda ser no tan aburrido tampoco, ¿no? Entonces como más cercano a lo que uno vive todos los días. Entonces ahí pueden leerme y pues muchas gracias a ti también por leer los artículos. Yo los hago con la intención justamente de que abramos esos temas tabús que vivimos todos los días, que pareciera que no, que estamos en un nuevo siglo, que somos una sociedad muy avanzada, pero en nuestro pensamiento, quién sabe, ¿no? Habrá que cuestionarnos eso. Y pues sí, por ahí, o bien en la revista Quehacer Político, también ahí se difunden los artículos, o en el portal de CNX Noticias, aquí en el Estado de México. Entonces, en cualquiera de esos tres portales pueden revisar esa información. Y también, bueno, si necesitan el específico del cual yo he abordado en los artículos, pues puedo compartirlos directamente.